tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. ¿Te has dado cuenta, Ricardo, del esfuerzo permanente que la Iglesia ha mantenido al llevar el mensaje de Cristo a las personas para hacerlo realmente significativo en su historia, en sus pueblos? Sí, tienes razón, porque la Iglesia ha tenido siempre el interés de hacer que el mensaje fuera entendido. Por ejemplo, el mensaje Jesús lo dio en un idioma judío, pero ese mensaje pronto llega al mundo greco-romano. ¿Te recuerdas de San Justino en el siglo II? Él fue el primero que confronta la filosofía griega con el cristianismo, y lo mismo hace Tertuliano en el siglo III, acuérdate, con el mundo romano. En América Latina también hay antecedentes, ¿te acuerdas que te comenté? Tú me comentaste, ¿dónde tenías? Mira, aquí dice, en América Latina tenemos ejemplos notables de inculturación. Al llegar Fray Pedro de Gante a México en 1523, fundó en Texcoco una escuela donde adaptó el alfabeto latino a la lengua náhuatl, en la que ahí enseñaban, y además incorporó música y bailes autóctonos. Y estableció el Colegio de Santiago de Tlatelolco, donde se enseñaba teología en latín y en náhuatl, sin pasar por el castellano. Eso es muy interesante. Ahora, fíjate que en este sentido los catequistas tenemos un trabajo muy importante. Hay que recordar que el catecismo de la Iglesia Católica pertenece a un género literario llamado catecismo mayor, que no puede confundirse con el catecismo menor o el catecismo que nos sirve para la catequesis viva. El catecismo de la Iglesia Católica como catecismo mayor está destinado a dar ¿qué contenidos? No cómo. El cómo se hace directamente ya en la catequesis viva. ¿Te acuerdas que te dije que hasta el mismo Papa y en un sínodo, mira, fíjate lo que encontré aquí, en el sínodo, fíjate. El sínodo de los obispos de 85, al proponer la elaboración del catecismo, y el Papa también, al constituir la comisión de cardenales y obispos encargada de ese proyecto, expresaron que debía ser solo un punto de referencia para los catecismos de las diversas regiones. Exactamente, el catecismo mayor o catecismo de la Iglesia Católica es un punto de referencia indispensable, pero no va a ser este el catecismo menor que utilizaremos nosotros. Por un lado, como ustedes recordarán, Juan Pablo II lanzó ese lema de la nueva evangelización. Y cuando habla de nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones, ahí él se refiere muchísimo cómo hay que respetar las culturas de los distintos pueblos. Quiere decir que la fe no impone una cultura, ni una cultura romana, ni una cultura italiana, ni europea, no. La fe no impone cultura, la fe se encarna en cada cultura, en las diferentes y múltiples culturas que hay en nuestro planeta. Y de esa inculturación, de una única fe y de la misma fe, surge entonces como una especie de flores, o una especie de espectro muy amplio de las riquezas de la fe católica. Ese es el principio de la inculturación. El otro fenómeno que parece oponerse a este fue la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese catecismo, como ustedes saben, es un catecismo mayor, similar al que fue el Catecismo de Trento, y entonces contiene todas las verdades de la fe y de la moral, expresadas lógicamente dentro de una cultura, la cultura de los que redactaron ese catecismo. Entonces uno dice, por un lado nos dicen que inculturemos y por otro lado nos dan ya las fórmulas hechas. Pero en realidad no hay contradicción, todo lo contrario. El catecismo de la Iglesia Católica es una ayuda muy fuerte para la inculturación. Pero cuando uno va trabajando e inculturando la fe en determinado sector o en determinada cultura, uno muchas veces tiene que pensar si es fiel al mensaje de Jesús, si es fiel a su presentación, si no omite algunas cosas que son fundamentales. Y entonces el catecismo de la Iglesia Católica sirve como punto de referencia, ¿verdad?
Entonces, de esa manera, el Catecismo de la Iglesia Católica no interfiere con el proceso de la inculturación, ¿verdad? Sino que al contrario lo ayuda. La Santa Sede, por medio de Monseñor Cepe, secretario de la Congregación del Clero, indica: se debe evitar con cuidado que algunos sectores de la Iglesia usen el Catecismo de la Iglesia Católica como texto inmediato para la catequesis. No fue hecho para evitar la inculturación de la fe, sino para facilitarla. Es necesario, pues, recalcar con insistencia que el Catecismo de la Iglesia Católica no es un texto para el uso directo, sino es inspiración y ayuda para la elaboración de materiales inculturados. El Catecismo de la Iglesia Católica, dice el cardenal Ratzinger, exige una mediación indispensable de los catecismos nacionales y diocesanos. En este sentido, dicho catecismo supone y exige una insustituible obra de inculturación. El comunicar el mensaje evangélico a la cultura y al lenguaje de un determinado ambiente compete a los catecismos locales. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que en algunos sectores de nuestra iglesia han querido tomar el Catecismo de la Iglesia Católica como texto para catequizar. El catecismo como tal, otros han hecho resúmenes del catecismo y lo quieren usar como texto. Entonces, lógicamente, si se hace eso, no hay inculturación. Pero la Santa Sede ha explicado en forma muy clara que no es esa la finalidad del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese catecismo no es un catecismo para entregar a nuestros catequizandos, sino que es un catecismo que es como punto de referencia doctrinal, no metodológico, doctrinal, acerca para los que elaboran materiales catequéticos y para los catequistas en general. Ciertamente, ninguna expresión, formulación o mediación cultural, ni siquiera el mejor catecismo, ha conseguido, consigue ni conseguirá expresar adecuadamente, exhaustivamente, la riqueza, la profundidad, la inmensidad del misterio cristiano. Por eso, afirma el cardenal Ratzinger, estamos conscientes de los límites de este catecismo. No obstante, tales límites indiscutibles cumple con los requisitos para proponerse como modelo, como punto de referencia, como faro que ilumina y conduce a nuevo y seguro término a la incesante y ardua tarea de la inculturación de la fe y de la catequesis. El nuevo catecismo no propone las adaptaciones exigidas por las diferencias de cultura, edad, madurez y situación social y eclesial de los destinatarios. Tampoco es absoluta su división en 4 partes, ni su articulación, ni la colocación de la moral dentro del decálogo. Lo importante será mantener la fidelidad fundamental en la diversidad metodológica y cultural. Estamos hablando de cultura, pero ¿qué entendemos por cultura? Muchas veces pensamos en el saber enciclopédico y decimos que una persona es muy culta porque sabe muchas cosas. Pero no, aquí se trata de un ambiente, el ambiente que nos ayuda a nosotros a relacionarnos con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con las cosas creadas y con Dios. Como el agua rodea al pez, así la cultura nos está rodeando a nosotros mismos. Es una mediación indispensable. Fíjense que yo acabo de leer en esta enciclopedia una definición muy interesante. Fíjense, la cultura está formada por todo aquello con lo que el hombre desarrolla sus cualidades espirituales como también las corporales.
somete la tierra con su conocimiento y su trabajo, hace más humana su vida familiar y social, expresa, comunica y conserva sus grandes experiencias espirituales para provecho de todos. Desde un punto de vista sociológico, y ya estamos en otra parte, y etnológico, por cultura se entienden diversos estilos de vida común, diversas escalas de valores, modos varios de servirse de las cosas, la manera de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, comportarse, establecer leyes, instituciones, ciencias y artes. Como decimos, en realidad se trata de una mediación necesaria, condicionante y también cambiante. Fíjense bien en esto. La cultura es una mediación necesaria. El ser humano no establece con los demás y con el mundo una relación directa, sino mediante el lenguaje, las costumbres, el pensamiento del grupo, es decir, la cultura. Es una mediación condicionante. Existe el riesgo de supervalorar la cultura y no hacer la debida crítica de sus antivalores. Debe ser esta purificada, elevada y perfeccionada. La cultura es también una mediación cambiante, se modifica. Esto resulta evidente, basta vivir unos años o viajar y compararla con otras épocas o culturas. Si la cultura es una mediación necesaria, condicionante y cambiante, entonces, ¿qué es la inculturación y cómo lograrla? Se trata de un neologismo teológico que se ubica precisamente en la frontera entre la teología y la antropología cultural. Es una palabra que fue acuñada para traducir la realidad, no del encuentro de dos culturas, eso sería aculturación, o no del triunfo de una cultura sobre otra, sería la transculturación, sino una palabra que pudiera traducir la realidad de la penetración de un mensaje transcultural como es el Evangelio en la cultura de un pueblo. Por eso decía Juan Pablo II que la palabra misma, inculturación, guarda una semejanza y constituye una metáfora, diría yo, con la realidad de la encarnación. Inculturación significa, pues, encarnación del Evangelio y de la Iglesia en las culturas. ¿Qué podemos entender por encarnación? El Evangelio asume los valores de una cultura, el lenguaje de esa cultura, sus expresiones, sus símbolos, las estructuras culturales de ese pueblo, porque no solo el Evangelio debe ser enculturado, sino la Iglesia, con su pensamiento y su praxis, como dice Juan Pablo II en Redentoris Missio. La inculturación significa, pues, la encarnación del Evangelio en las culturas para que el mensaje salvador de Cristo pueda penetrar en el ámbito, en el corazón de las culturas que son los valores. Sin inculturación no hay evangelización. Sin culturación no hay catequesis. Es preciso aprender la lengua, conocer las expresiones de la cultura y descubrir sus valores por experiencia directa. Pedro de Gante aprendió varias lenguas indígenas y elaboró hacia 1528 un catecismo empleando la escritura ideográfica,
es decir, a base de imágenes, según la costumbre nahua. El primer catecismo del Nuevo Mundo es del dominicano Pedro de Córdoba, muerto en 1521, quien escribe en la isla La Española su doctrina cristiana para los indios en forma narrativa, adaptada a la mentalidad de los aborígenes. Los coloquios, recogidos por Bernardino de Sahagún y originados en la predicación de los 12 franciscanos llegados a México en 1524, constituyen un diálogo entre la fe y la mentalidad indígena. Inculturación significa una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas. Por medio de la inculturación, la Iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas y al mismo tiempo introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad. Transmite a las mismas sus propios valores, asumiendo lo que hay de bueno en ellas y las renueva desde dentro. Entonces la inculturación es el gran reto en este momento, no solo para las culturas de enclave, sino también para ese momento de grandes transformaciones culturales, principalmente del pasaje de la modernidad a su continuación modificada, que sería la posmodernidad. El catecismo de la Iglesia Católica es un trabajo, una síntesis de la verdad para toda la Iglesia de todas las latitudes culturales. Por eso y por ser para toda la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica tiene que ser inculturado. Es decir, tiene que ser transvasado en el lenguaje, en los símbolos y en los valores de cada cultura. Como afirma Juan Pablo II en Slavorum Apostoli, los cristianos tienen que vivir su fe a partir de los recursos de su propia cultura. Entonces hoy el gran reto, me parece, el desafío a América Latina, es inculturar el catecismo de la Iglesia Católica a nuestras culturas. No se trata evidentemente de una síntesis o de una ilustración gráfica del catecismo, sino de la traducción al lenguaje, al espíritu, a los valores, al alma que caracteriza nuestros pueblos, para que el pueblo pueda entender el mensaje del Señor, asimilarlo y reexpresarlo. El cardenal Ratzinger nos recuerda que, aunque la verdad sigue siendo siempre la misma, íntegra e inmutable, sin embargo admite, incluso exige por su propia naturaleza, en sus expresiones culturales, en sus modalidades de comprensión y de expresión, variaciones y diversificaciones de acuerdo a los lugares, los tiempos, las culturas, las personas. Monseñor Sepe agrega, el valor del catecismo de la Iglesia Católica para el cristiano adulto está fuera de discusión. El problema consiste en saber cuándo y cuánto de su contenido puede ser impartido con provecho a los niños, adolescentes y personas con poca educación. Inculturar la fe viene a ser el cometido más profundo de la Iglesia hoy. Es continuar la encarnación del Verbo en las situaciones de nuestros propios pueblos. ¿Puede hacer esto? El catecismo es la expresión magisterial, privilegiada, hoy por hoy, de la fe. Si hay una exigencia de inculturar la fe, hay una exigencia de inculturar el catecismo como su expresión privilegiada.